Un personaje que ha causado un terremoto dentro de las izquierdas ecuatorianas. Nos acompaña en la defensa de manera exclusiva, como siempre, porque es amigo de la casa. Vamos a conocerlo, reconocerlo en su biografía y luego entramos con él a entrevista. Pedro Granja, criminólogo y precandidato presidencial, es nuestro invitado el día de hoy en este programa especial. Él es máster en prevención del crimen organizado por la Universidad de Turín de la Universidad Federico II de Nápoles, máster en criminología por la Universidad de Pavoda y la Universidad de Bolonia, con un doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en la Liga Europea Antimafia en la política criminal y diseño de ciudades seguras y es el precandidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano. Bienvenido. Muy buenos días, Pedro Granja. Días, noches. Los saludo, queridas amigas. Tenía muchísimas ganas de conversar con ustedes y poder transmitirle a muchísima gente que nos está escuchando nuestro plan de gobierno, ¿no? El plan de gobierno de las verdaderas izquierdas y cómo queremos realmente rescatar el país. Bien, quiero empezar, vamos a estar conversando con Mercy Castro y contigo durante esta jornada, y quiero empezar, por supuesto, con aquello que causó esta conmoción correísta el fin de semana. ¿Qué pasó con el correísmo, Pedro? O sea, tú eras próximo, los ayudas eventualmente. ¿Qué pasa con ellos? Sí, primero hay que recordar, porque tú no puedes recortar la historia. Cuando tú reflexionas sobre ti misma, debes saber cuál es la gente que te ayudó, la gente que no te ayudó, la gente que lo que tú hiciste bien, lo que tú hiciste mal. Todo eso es parte de tu historia, ¿ok? Lo primero es reconocer que en los 10 años en los que Rafael Correa es presidente, ciertamente hubieron muchos cambios sociales que siempre han sido reconocidos por nosotros. ¿Por qué, mi querida Blanca? Porque esto que está aquí es un teléfono móvil. Usted me puede decir, pero no, es que a mí me parece que es una piedra, o a mí me parece que es una taza. Bueno, usted puede pensar lo que usted quiera, pero esto es un móvil, ¿ok? Es decir, eso se llama describir las características de un objeto, lógica formal. Pero también durante ese gobierno, Rafael Correa cometió un grave error que fue perseguirnos a nosotros, a la gente de izquierda tradicional, a la gente de la izquierda vieja. ¿Qué nos hizo? Por ejemplo, metió presos a los 10 de Luluncoto, persiguió a Mary Zamora, exigía su condena a 8 años como terrorista, le quitó la sede histórica a la CONAIE, también al Colegio de Abogados. En todos los gremios, en todos los sindicatos donde él veía que no podía dominar, nos partía a la mitad, es decir, creaba una directiva paralela. Y cuando yo defendí a uno de tantos niños abusados en este país, como siempre lo hemos venido haciendo, pero que lamentablemente fue abusada por el padre de un funcionario público, él salió a agredirme, a insultarme. Pasaron los años. Y cuando él es víctima del propio sistema que él montó durante 10 años, es decir, de la metida de mano a la justicia, yo escribo un libro estableciendo cuáles eran todas las violaciones al debido proceso que lo podían llevar a la cárcel, porque yo sigo sosteniendo que es un perseguido político, ¿ok? El Consejo Supremo del partido me llama, porque yo soy un hombre de línea, la gente vieja, Alfonso Luz Yunes, todos. A ver, explícanos, siéntate allí, explícanos por qué le vas a escribir un libro si él nos hizo horrores, él nos persiguió. Y yo les dije, porque nosotros tenemos un principio que es no tolerar la persecución judicial a ningún inocente. Entonces no podemos aplaudir lo mismo que él nos hizo antes. Luego hemos empezado una serie de procesos de diálogo. Y mire usted cuál es la respuesta que él nos manda. Envían un comunicado a todas sus directivas provinciales y cantonales antes de nuestra convención, cuando recién se enteran que yo soy precandidato presidencial, para decir, con el Partido Socialista, con Pachacuti y con el MPD nunca nos vamos a unir, porque somos unos corruptos. Luego mandan, es una declaratoria de guerra. Segundo, muy mal armado de la parte comunicacional de ellos. Segundo, dicen, la unidad es entre nosotros mismos, ¿ok? Es decir, ellos no quieren unirse con nosotros. Los hemos invitado a que formen parte de este gran bloque, pero no para que vayan a la cola, para que se sienten a conversar sobre política pública. Esto va más allá de una simple elección presidencial. Esto tiene que ver con la toma del poder y cómo recuperamos un modelo solidario que se oponga al modelo de la guerra de los neoliberales. Y es el mismo Rafael Correa quien ha petardeado el diálogo. Ahora, los correístas tienen una muletilla, no están desesperados, pasaron de pedirme un hijo
¿no es cierto?, de decirme que yo que era el mejor abogado del Ecuador cuando escribía un libro a favor de ellos, y ahora soy traidor de su causa. Yo no puedo ser traidor porque nunca he sido de ellos. ¿Okay? Yo siempre he sido cercano a la CONAIE, al MPD, al Partido Socialista. Nunca he sido de ellos. ¿Okay? Pero ellos se han adjudicado, ellos han adjudicado a Granja. Granja es nuestro activo fijo, decían. Y de repente ven a Granja sentado al lado de Leonidas Giza diciendo que es el precandidato de las izquierdas del Ecuador. Y de repente yo veo a un Pedro Granja en esa convención con Leonidas Giza diciendo: tenemos que acabar con el correísmo. ¿Qué fue eso, Pedro Granja? Mira, es una declaratoria política. Esto no nos estamos peleando caramelos. ¿Por qué tenemos que acabar con el correísmo en las urnas, las izquierdas? Porque el pase a la segunda vuelta lo vamos a disputar con ellos. Porque ellos ya no son una solución viable para la izquierda, porque ellos no van a volver a ganar. Solos, como creen que pueden hacerlo, no lo van a lograr. Si no entienden eso, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos frente al poderío de Noboa, al poderío de Topic, al poderío de la derecha. Y tenemos que presentar una alternativa democrática que cale más en los trabajadores. Y punto. Estamos hablando de una liga democrática. Es decir, los invitamos a conversar. No quieren conversar. Entonces vamos a una primaria, que serían las elecciones de primera vuelta, para ver a quién quiere la gente, si quieren a Andrés Arauz o quieren a uno de nosotros. Y ese candidato que pase a segunda vuelta, supongamos que pase la gente de Correa. Yo, Pedro Granja, voy a seguir votando por ellos, ¿ya? Porque no soy un enfermo. Mira, yo lamento mucho las expresiones del presidente de la República, que lamentablemente no madura. Mira, el poder enloquece, y no tenerlo te enloquece más. La primera reacción de Rafael Correa cuando vio tu foto y tu declaración de vamos a acabar con eso fue: ni siquiera saben identificar al adversario y al enemigo. Y esa frase fue tan calante porque tú decías... O sea, empezó el correísmo, se volvió loco, ¿no? El correísmo granjista, porque hay muchos de esos. Dice: uy, Dios mío, mi jefe se está peleando con... ¿Y ahora qué hago? Sí, me están escribiendo muchísimos que se quieren venir con nosotros. ¿Y eso va a pasar? División del correísmo por Pedro Granja. Ellos tienen serios problemas al interno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se convirtieron en una secta. ¿Ya? Son 4 o 5 personas que mandan. ¿Cómo tomas la reacción de Rafael? Hablar con ellos es más difícil que darle la mano al Papa. La reacción de Rafael, ¿cómo la tomas? ¿Ya? Yo no me voy a concentrar en Rafael Correa. No, ¿okay? Pero yo te estoy preguntando en medio de esta entrevista. Yo te voy a responder. Sí. Mira, número 1. Lamento las expresiones del presidente Correa. Debe entender que el panorama político cambió, que él está lejos, que su partido está anquilosado, y le reitero nuestra invitación para que se unan en una discusión programática para poder sacar un solo candidato de las izquierdas. Candidato no o va candidata. A pasar. No va a pasar, Pedro. Bueno, si no pasa... Están con todo. O sea, mírate las redes, por favor. Yo sé que por salud mental no lo haces, pero tienen preparado un arsenal contra ti. Sí. ¿Estás preparado para eso? Mira, una luciérnaga se encuentra con una culebra. Entonces, antes de que la culebra la ataque, la luciérnaga le dice: párate un ratito. ¿Te puedo hacer 3 preguntas? Y la culebra le dice: bueno, yo no acostumbro a ser entrevistado por mis víctimas, pero te lo voy a conceder. Dale, interroga. Primera pregunta: ¿alguna vez te hice daño? No. Segunda pregunta: ¿formo parte de tu cadena alimenticia? Tampoco. Última pregunta: entonces, ¿por qué me jodes? Y la culebra, llena de babas, la queda viendo y le dice: porque no soporto verte brillar. Entonces, yo no voy a perder mi tiempo con culebras. Mira, nunca hay que pelear guerras donde no hay botín, ¿ya? ¿Yo por qué voy a estar peleando con cojudos que no se identifican? Que te veo en la calle, te voy a hacer esto, te monto, te desmonto. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Ya? Mire, yo vengo de un barrio muy pobre, ¿ya? Y yo aprendí de chiquito que perro no come perro, ¿ya? Yo no le tengo miedo a nadie. Escúcheme un ratito, mire esto, que esto es importante, ¿ya? David fue un genio. Porque si perdía, era héroe. Y si ganaba, era rey. Goliat fue un estúpido. Porque si ganaba, la gente le iba a decir: bueno, pero lo estás matando a un enano le pega a cualquiera. En cambio, si perdía como perdió, moría. No hay que pelear guerras donde no hay botín. Yo no me voy a concentrar en esa guerra. Mire, vamos a entrar en una lid electoral en la que yo todavía no he decidido si soy candidato. Pero además, solamente un minutito más regálame porque esto es importante. Mire,
para nosotros la gente pobre, la gente que viene de abajo, la gente de verdadera izquierda, no es que, ¿por qué no te lanzas, Pedro? No funciona así. No es que yo vengo y le digo, papá, regálame 7 millones de dólares, que hoy día se me ocurrió que quiero ser presidente de la República. Pero, mijito, ya te acabo de comprar la pelota cuadrada. No, papá, prestan 7 millones de dólares. Entonces coge los 7 millones, se une con otros ricos, todos ponen 2, 4, 5 millones y dicen, bueno, yo debo 90 millones, yo debo 50 al SRI, entre todos te metemos 2, 3, ganamos la presidencia y no pagamos. Ok. Para los ricos es fácil lanzarse. Para nosotros no. Nosotros dependemos de un congreso de los pueblos, nosotros tenemos instancias. Entonces yo todavía, no es que yo decido ser candidato. Todavía falta una gran instancia de debate nuestra, en la que nuestro candidato puede ser una compañera o un compañero. Y yo, que no quiero el poder, que no me interesa, ¿ok? Me inclinaré reverente y voy a estar con mis partidos, con mis organizaciones sociales, a las que pertenezco desde que tengo 14 años, porque yo sí soy de las divisiones inferiores. Yo vengo desde la JRE, la FESE, la FEWE, yo sé lo que es tirar piedras en la calle, mamar gas, entregar una volante, hacer una huelga de hambre. Y hablando usted, presidente Correa, nunca en su vida ha sido de izquierda, usted no sabe ni las canciones de Inti Illimani. No te sabes, lo único que decías era lo de la espada de Bolívar por América Latina. Es lo único que decía. Escúchame. Pedro, 5 segundos, Pedro. Cuando tú acoges esta responsabilidad de ser un precandidato, ya diciéndonos que vas a respetar, has hablado de tirar piedras, y hablando de tirar piedras, te vimos con Issa. Y hay mucha preocupación al respecto, porque Leonidas Issa es un respetable líder de nuestro indigenismo, pero tiene estos claroscuros en su historia, ¿no? Que tú también los reconoces porque tú eres un hombre inteligente. ¿Qué onda con Pachacuti? La lucha es el camino, siempre, la lucha social. Es decir, los trabajadores, las mujeres trabajadoras, que fueron las primeras en pararse frente a unas jornadas extenuantes de 60, 80 horas semanales de trabajo, de explotación, la lucha de los compañeros logró que hoy se trabaje solamente 40 horas a la semana, y que debería incluso reducirse un poco más. Luego, la lucha de los hermanos negros logró que los dejen sentarse en los buses pues, en Estados Unidos. Nosotros nada hemos conseguido pidiéndolo de rodillas, pidiendo por favor. Entonces, la lucha es el motor de desarrollo social, eso lo tenemos nosotros claro, ¿ya? Leonidas me parece uno de los dirigentes históricos de los pueblos originarios de América Latina más impactantes de la historia moderna, y creo que ha hecho suficientes méritos para dirigir al verdadero movimiento de izquierda. Así que para mí ha sido un honor. 2 cosas. Primero, que el Partido Socialista, el más antiguo del Ecuador y del cual mi tío abuelo fue fundador y por eso estaba siempre preso en el penal García Moreno en Quito por sus ideas políticas, murió en la pobreza más grande, Agustín Freire, que me hayan ellos tomado en consideración como su precandidato. Y segundo, que la gente de Pachacuti, que le tiene mucho temor a ciertos líderes mestizos, me haya permitido sentarme en su mesa, porque ellos me conocen de hace años, desde cuando yo soy pelado. Ellos siempre saben que yo he estado en todas sus broncas, en todas sus luchas, siempre con ellos. Así que para mí es un honor estar con todos mis panas, y voy a agotar todas las posibilidades para sentar a los panas del MPD, Unión Popular se llaman ahora, a los Pachas, al Partido Socialista, a los Alfaro, a los Miristas, a los del Frío, a los de aquí, a los de más allá, para salir todos juntos. Me parece que esa es la lucha más importante de mi vida. Bien, voy a darle paso a mi querida Mercy, que está aquí con nosotros, para que también comparta este espacio de diálogo con Pedro Granja, uno de los precandidatos a la presidencia de la República. Bueno, creo que más que precandidato es el que ha dañado toda esta estructura de volverse el rebelde y desbaratar todo esto. Les desbarató el kiosco el muchacho. Así es, cuando justamente se piensa que se tiene un dominio, desgraciadamente es un terrible sentir que tienen el sistema político. Usted señaló algo interesante. Dice, vamos a destruir al correísmo porque es el único pase para por lo menos pelear una segunda vuelta. Ahora, ¿quiénes garantiza que en esa segunda vuelta van a ser la primera opción? Destruir es una palabra que jamás hemos utilizado. Me parece que el lenguaje es muy importante. Nosotros hemos hablado de derrotarlos en el caso que ellos no quieran venir a la unidad. ¿Ok? Estos son diálogos políticos. Yo no tengo enemigos, como dice Rafael. No sabe identificar al enemigo. Bueno, enemigos tienes tú. Y por eso vives lleno de odio y te estás quedando ya pelado y todo lo demás. Y estás pasando a ser un meme nacional. Ya, pero en una segunda vuelta, sin el correísmo, esto es importante. Sí, más allá del correísmo, el correísmo no me interesa.
Dicen que mi enemigo debe ser Daniel Noboa. ¿Por qué va a ser mi enemigo? Yo soy muy amigo de la mamá. Yo fui abogado de la mamá, de Anabel Asín. Yo fui abogado del papá. ¿Ya? Claro, pero se vuelven adversarios políticos. Yo no soy enemigo de Jaime Nebot, ni soy enemigo de Topic. Si me veo con Topic, me tomo un café, discutimos un montón de cosas. Nosotros luchamos contra un modelo económico. ¿Ok? Ellos plantean que el ajuste fiscal debe ser del 6 al 7% por año. Nosotros decimos que Alemania, Japón, Suecia, Italia hacen el ajuste fiscal con 0.24 por año. Porque si usted lo hace al 7, al 8%, implica reducción de ¿qué? De asignaciones a la universidad, a los hospitales, a la seguridad social. Eso es criminal. Es decir, nuestra lucha es contra un modelo. Nuestra propuesta no es para las elecciones del 2025 ni del 2027, sino una cuestión histórica para ver cómo establecemos un macro plan de política pública. Entonces salgámonos de eso, de que todo se reduce a Correa o no Correa. Claro, justamente la gente no es propiedad privada de nadie. ¿Okay? Cuando ellos dicen mi voto duro, ok, bueno, ellos han votado por ustedes. ¿Ya? Porque no había otra opción de izquierda fuerte. Y esto, perdóneme, esto es importante para responder su pregunta. Mire, 2021, yo estoy en Berlín. Me llama un gran amigo alemán porque las organizaciones de izquierda verdaderas del Ecuador tenemos nuestros pares en Europa. ¿Ya? ¿Usted cree que el Partido Socialista no hay Partido Socialista en Francia, en Alemania? Nosotros somos una sola red. ¿Ya? Me llama y me dice, Pedro, tomemos un café en tal parte. Tomamos un café. Pedro, ¿quiere ser nuestro candidato? Los panas están diciendo para ver si sacamos un candidato para estas elecciones. Y yo les dije, si yo soy candidato, lo voy a terminar chimbando en este momento a Andrés Arauz y vamos a allanarle el camino al banquero. Esa ha sido mi posición siempre. Les dije, muchachos, esperemos. Hablé con Andrés y le dije, hermano, tienes que buscar a los sectores de la izquierda tradicional para que puedas ganar. Sí, ya lo vamos a hacer. Nunca lo hicieron. Vino el 2023. ¿Ya? Ellos no me pueden acusar a mí de no ayudarlos. Yo la preparé a Luisa González en política criminal. Mire usted cómo mejoró en el segundo debate. ¿Ya? Una mujer brillante, un cuadrazo, una mujer muy inteligente que sería una gran presidenta. ¿Ok? Y yo voté por Luisa. Y nuevamente tuve la posibilidad, mi querida amiga, de ser candidato también. Y nuevamente volví a decir, no voy a hacerlo porque en este momento sería chimbarlos. Pero volvamos ya al tema. En este momento, ya yo no salgo a chimbarlos, pues yo salgo a ganarles, pues porque soy mejor candidato que ellos. Ya, y justamente, pero volvamos a esta parte porque los números son los que mandan tanto en presupuesto para financiamiento de campaña como también ya en elecciones, ¿no? Pero mi punto es este. ¿Usted cree que de darse una segunda vuelta, centrémonos en el 2025, de darse una segunda vuelta y sin el correísmo, es factible de que en este caso la opción que representaría a las izquierdas pueda hacerse del poder? Nosotros estamos convencidos que tenemos una propuesta, si usted me permite decir 2 o 3 cositas ya mismo, que va a calar profundamente en la gente más débil. Ya vamos a lo del plan. Y nosotros estamos convencidos, porque somos muy serios, que es muy probable un escenario en el que Daniel Noboa llegue mucho más potente, mucho más fuerte. Hoy tiene el apoyo de la Embajada norteamericana, antes no la tenía. Hoy tiene el apoyo de algunos sectores del ejército que se han convertido en actores políticos. Hoy no se puede negar que tiene la chequera más grande del Ecuador. No se puede negar que hay un montón de empresarios que se van a unir allí a su propuesta y además están en el ejercicio del poder. Entonces, él seguramente va a llegar con mayor facilidad esta vez a segunda vuelta. Ahora, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Aprovechar la campaña con el candidato que salga del Congreso de los Pueblos para transmitir nuestra propuesta de Patria Nueva. Para eso nos tiene que servir, para ir fortaleciendo nuestras bases, para ir mejorando nuestros procesos internos, para irnos depurando y para llegar con mejores posibilidades incluso en 2027, donde también hay elecciones seccionales. ¿Cuáles son las debilidades que le identifica a Daniel Noboa? Hablamos de cierta manera de las fortalezas que tendría, ¿no? El tema económico es bastante importante ahí, pero ¿cuáles son las debilidades que le identifica a Pedro Granja? Sí, primero, él prometió en campaña, por ejemplo, un salario básico mínimo para los jubilados. ¿Sabe lo que le pasa a los jubilados? Permítame 5 segundos. Los seres humanos somos tan tristes, ¿no? Perdemos al amor de nuestra vida, la persona que nos ha acompañado generalmente 20, 30 años, 40 años, en el momento en el que estamos más débiles, cuando más nos duelen los huesos. Hoy nuestros hijos no se van pues a estudiar ni a trabajar a Babahoyo, a Machala. Hoy se van
al otro lado del mundo, ¿ya? Quedamos solos, abandonados, sin que nadie nos quiera escuchar, sin que nadie nos visite, nadie escuche nuestros dolores, ¿ok? Esto es terrible. Y en ese momento llegamos con una pensión jubilar menor al salario básico, cuando más necesitamos medicinas, cuando más necesitamos un médico, ¿ok? Entonces, burlarse de los jubilados, por ejemplo, como los jubilados de la Universidad de Guayaquil, que han trabajado más de 50 años y todavía no se les reconoce su derecho a jubilarse. Burlarse de los viejitos que eran profesores, que nos daban clases. ¿Sabe lo que pasó en gobiernos anteriores? ¿Ya? Les dieron papeles, les dieron bonos, murieron con esos papeles y nunca les entregaron su plata, su billete para poderse comprar una casita, para poder comprar medicina. Entonces, me parece que esa sería mi primera acción como presidente de la República, establecer el salario básico mínimo para todo anciano, para todo jubilado. Segundo, entregarle, por ejemplo, el Banco del Pacífico como parte de pago de los 14.000 millones de dólares que el Estado le debe al IES. ¿Ok? Porque debe Bushmer, debe el empresario de aquí, debe el empresario de más allá. Ah, es que me olvidé, ya voy a pagar. No, le deben así más de 14.000 millones de dólares al IES. Por eso es que el IES está quebrado. ¿Sabe lo que hace, por ejemplo, otra importante política pública? El BIES le presta a usted 50.000 dólares para que se compre un departamentito en las Acacias, por ejemplo, o en la Valdivia, ¿ya? Porque el pobre no puede aspirar a más. ¿Sabes cuánto le terminan cobrando? 180.000, 190.000. Digo, está bien que cobren intereses, porque hay unos tarados que dicen, Pedro Granja quiere para los pobres todo regalado. No, a los pobres nadie les regala nada. No, lo que estamos diciendo es que está bien cobrar intereses, pero lo que está mal es el chulco, ¿ya? ¿Cómo puede cuadriplicar una deuda que cuando me están prestando con mi propia plata? Con mi propia plata. Mire, lo justo sería que si usted presta 50.000, termine de pagando con intereses y todo, 58.000, ¿ya? En 15 años. Ya está pagando 8.000 dólares más de interés, ¿ok? Para gastos operativos, por la devaluación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la seguridad social se basa en el principio de solidaridad. Y el IES, el BIES, no se puede convertir en una institución de chulco, ¿ya? Ah, es que ¿cómo se financia entonces el IES? Cobrándole la plata a los empresarios que deben las asignaciones mensuales. Y aquí me adelanto a tus trolls. Vamos. Porque van a decir, ay, sí, está hablando de los empresarios que deben y defendía empresarios que deben. ¿Qué onda con esto, esta narrativa que se alzaba a propósito de atacarte? Pero esto de que fuiste defensor de los Noboa. Claro, mira, nosotros estábamos reclamando, yo fui abogado de Álvaro Noboa y también fui abogado de Anabel Asín en un tema en el que también se la intentaba involucrar de modo por fuera del derecho. Nosotros fuimos con un cheque de 72 millones de dólares al Servicio de Rentas Internas y les dijimos, aquí está la plata, cobren la deuda, ¿ok? No obstante que lo que estábamos discutiendo no era no pagar la deuda, sino el monto efectivo. ¿Por qué? Porque el Estado, primero, incautó vehículos de lujo, incautaron departamentos, incautaron terrenos, incautaron otras haciendas más pequeñas. Nosotros decíamos, ok, ya se las llevaron, ya las están vendiendo. Esos valores tienen que ser restados de la deuda principal, ok, tienen que ser liquidados de la deuda principal. No, eso lo vemos después, ok. Segundo, dijimos, ¿se quieren llevar la Clementina? Ok, pero la Clementina cuesta 4 veces más pues, que los 70 millones. ¿Y eso lo sabe quién? El peritaje internacional. Entonces tienen que hacer una reversación del dinero. Tenemos que ir a hacer un inventario y además, si ustedes se van a llevar la Clementina, la van a quebrar. La van a convertir en una pista de aterrizaje para algunas cositas medias raras. Eso terminó pasando. Fuimos con el cheque de 70 millones, ojo, porque no estábamos eludiendo el pago, ¿ya? ¿Saben lo que nos dicen? Eran las 3 de la tarde. Ya se acabó el plazo para pagar. Señor, el plazo según la ley termina a las 12 de la noche. Sí, pero hasta que lo presentes, te pongan el sello, firmen, eso de la mañana. Entonces, no les vamos a coger el cheque. Eso pasó. Ahora, mire, yo me siento muy orgulloso. Porque después de venir de la 44 y la A, después de venir de los barrios más pobres de Guayaquil, yo me convertí gracias al esfuerzo de mis padres. No es que, yo me hice solo. No, nadie se hace solo. Siempre hay que ser agradecido con la gente que se ha fajado por ti. Y yo me termino convirtiendo en abogado de Corporación Noboa, que no contrata cojudos, cuando hicieron un concurso y llamaron a los mejores estudios jurídicos, a los más aniñados de Guayaquil, de Quito y Cuenca, y me terminaron escogiendo a mí, ¿ok? Luego, nosotros tenemos, mire cómo todo está conectado, una oficina que desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde recibe madres,
de familia que van con sus niñitos que generalmente han sido víctimas de violencia sexual. Mujeres con el ojo así porque el marido le ha pegado. Un guardia de seguridad que luego de trabajar 3 meses y no le pagan, le meten puñete a los empresarios de las empresas. Entonces los dueños de las empresas de seguridad, nosotros los defendemos gratis y les damos un servicio de lujo. Mire lo que me pasó hace un tiempo. Esto terminó costándome incluso, yo tuve que terminar con psiquiatra para que me ayude por el impacto psicológico que esto me causó. Un día llega una señora y yo la veo, estaba con una niña chiquitita. Y le digo, señora, ¿qué ocurrió? Dice, la violó a la bebé, la violó el propio papá. ¿Ya? Entonces yo la veo y tenía unas zapatillitas rotas, el vestido lleno de huecos. La quedo viendo y vi el rostro de mi madre. Y le digo, señora, ¿ya desayunó? No. Le dije, mi hermano, ven acá. Ándate con la señora, llévala a desayunar, luego que hagan el examen médico y llévales al mercado a hacer una comprita. Ok. Pasan los años, yo tengo amigos de fundaciones italianas, alemanas, francesas, los pongo en contacto para que los ayuden económicamente a estas personas, para que le den soporte a estos niños, soporte psiquiátrico, porque tienen serios problemas para reinsertarse en la vida, son sobrevivientes. La señora el otro día me escribe y me dice, le pongo en mi casita que es bien humilde, bien pobre, para que usted sea una central política porque lo quiero ver de presidente. Entonces, que a mí me acusen, Blanquita, por ser abogado, es como que a ti te acusen de ser periodista y de preguntar. Entonces, es lo único que tienen para vivirme jodiendo. Mira, yo no voy a seguir contestando todas las porquerías del correísmo y de estos grupos de Club de Ecuador, de este Carechancho, de todos estos tarados. Carechancho, ¿quién será ese? Sí, este González, este es otro que maneja grandes contratos estatales por el negocio del troll. ¿Cómo lo hacen? Un tarado con un teléfono crea 20, 30 cuentas. Estamos perdiendo plata, definitivamente. Voy a hacerle caso a Donald. A insultar, ¿ok? Y adorar. Tienen 0 seguidores, nadie los lee. Pero su misión es tratar de desacreditar. Hacer bulla. Bien, ¿ya? Pedro, una cosita nomás. Claro. Antes de irnos al plan de gobierno, porque me parece importante también que lo abordemos, es medular. Y lo hago porque es parte de lo primero que salió. Sí. Y es esto de que nunca voy a ser candidato, yo voy a morir abogado, escúpame en la cara el día que sea candidato. ¿Qué onda con eso? Hoy que ya es un futuro, que ya eres un precandidato por ahora, que claro que has dejado sentado que no te interesa, pero que si es para servir, pues lo harás. ¿Qué pasa con aquello? Esa afirmación, ¿te arrepientes de haberla hecho? Usted es mi amiga. Sí. Y usted sabe perfectamente que usted es la mujer más resentida del mundo. Sí. Que lo sepa todo. Y también tú. Entonces yo estoy somos igualitos. Blanquita, no me parabola. Bocada. Mi indiferencia absoluta. Okay. Yo le ruego que me perdone hasta que al final consigo que me perdone. No le he hecho nada, pero ella se pone brava por cualquier cosa. Entonces, mira, yo tengo amigos para rayos. Amigos que me aguantan la caña. Mis amigos desde cuando éramos cochosos, chiquitos, ¿no es cierto? Aprendíamos a boxear juntos, pateábamos la vieja pelota de trapo, 50 niños. Están conmigo, hoy son médicos, son abogados, están en esta locura conmigo. Mire usted, entre nosotros nos puteamos, porque sabemos que... me pasa, porque yo sé que soy un ser humano, claro, lleno de emociones, o sea, entiendo que tengo un yo racional, un yo emocional, para eso quería hablar un poquito de Freud. Sí, me arrepiento, pido disculpas, porque en algún momento de frustración, de ira, creí que podía expresar un momento de bronca y que eso iba a ser una cuestión como mucha gente, tanta gente escribe, ¿no? Cualquier cosa, por ejemplo, estoy cabreado de este país, cualquier tontería, pero hoy tratan de buscar cualquier tontería para afectarte. Yo creo que lo importante es lo siguiente. Si un médico, cansado de ver tantas escenas de guerra, dice, bueno, yo ya me retiro, yo estoy cansado de la maldad humana, ya no voy a ejercer la medicina. Pero después de 20 años ve que un niño está muriendo allí en media calle, ¿no le parece que debe volver a ejercer la medicina? Mira, Blanquita, tú me conoces. Yo no quiero ser candidato. Es lo más... Mi hija desde Alemania me escribe, me dice, papá, no quiero que seas candidato, me genera un problema familiar, ¿ya? Me es altamente perjudicial para mis intereses como abogado, ¿ya? Yo no gano nada con esto, ¿ya? Pero muchísima gente me pide que lo sea. Guardias de seguridad, médicos,
enfermeros, donde yo soy muy fuerte, jubilados, gente a la que yo he defendido durante años y años porque mi vida es un testimonio de lucha. Yo nací 7mesino y a mi madre le dijeron no va a vivir mucho tiempo, así es que no se encariñe con ese gato. Y sin embargo, la lucha de mi madre me tiene vivo, yo soy un milagro, ¿ya? Entonces, yo voy a seguir luchando. Y no me pueden arrebatar mi legítimo, mi supremo derecho a elegir y ser elegido. Es tan ridículo como decir, Pedro Granja en un momento criticaba el agua porque venía con caca y entonces que no tome agua. ¿No? Eso no puede pasar. Entonces, qué buena respuesta. Claro, claro que asumo mis errores, pero yo sé pedir disculpas. Porque yo sé que no soy un semidios, los semidioses están en las leyendas griegas. Yo soy un humano. Y en algunos partidos políticos que creen que son. Que sí, por supuesto que sí. La diferencia con nosotros es que todos. Mira, nosotros no tenemos directores provinciales, nosotros no tenemos directores cantonales, el jefe supremo. No, nosotros no tomamos las decisiones en un buró. ¿Ya? Como un viejo pelado. Bien, siendo... Nosotros tenemos coordinadores donde la democracia es horizontal, todos decimos, todos nos puteamos, todos hablamos y seguimos adelante. Eso es un poco desordenado a veces, hay que admitirlo. Uno necesita jerarquías eventualmente. Bueno, habría que discutirlo. Yeah. Pedrito, cuando hablamos de agenda, siendo tú un asesor, porque te han agarrado para campañas presidenciales, has dado data, eres un hombre que conoce, que tiene estudios en Europa, que sabe de materia de seguridad, que es lo que necesita el país. ¿Cuál es esa agenda con la que pretenden entrar? Porque entiendo que aunque no seas tú el candidato, porque es precandidato, hay que decirlo, vas a meter mano en ese plan de gobierno. Entonces, cuéntame hacia dónde van caminando esas otras izquierdas. Las otras izquierdas. Mira, primero nosotros tenemos una reserva importante de millones de dólares de todos los ecuatorianos en bancos suizos. Okay. Nos dicen que eso garantiza el encaje bancario. Por decírtelo con términos súper didácticos. Sí, pero tenemos en reservas, por ejemplo, 10 y para garantizar el encaje necesitas 2. Entonces los otros 8, ¿qué hacen en bancos suizos? Claro. Haciendo más ricos a los suizos. Nosotros creemos que hay que traer ese dinero al Ecuador porque el dinero solamente se reproduce cuando circula. Lo segundo, ¿cuáles son los tenedores de la famosa deuda externa? Ecuatorianos. Es decir, la deuda no es tan externa. Claro. Para ellos el negocio es redondo, porque ellos meten la plata, ponen presidente y después llegan al Estado y se pagan ellos mismos. Entonces los bonos son de oro, porque son pagados todos los meses puntualitos, con todos los intereses, ¿ya? Y no salimos nunca de la deuda, que ya es deuda eterna. Nosotros decimos, no es que no les vamos a pagar la deuda, la vamos a honrar, pero al menos por 2 años no les podemos pagar. Con eso el precio de los bonos va a bajar. ¿Y por qué no les quiero pagar? No porque me caigan mal, no porque son aniñados, no, porque necesito esa plata para el desayuno escolar, porque necesito esa plata para recuperar el sector vial, porque necesito esa plata para invertir en el agro, porque necesito esa plata para darle una mejor jubilación a mis viejos, porque necesito esa plata para abrir las universidades, porque necesito ese dinero para montar talleres artesanales para que los pelados puedan aprender a soldar, para que las mujeres puedan aprender diversos oficios y luego que los municipios, que los gobiernos más próximos a la gente puedan decir, a ver, vamos a montar postes de luz aquí. Ok, el contrato no se lo vamos a dar a estos aniñados de acá que ya tienen mucha plata, sino a los mismos pelados que armaron una cooperativa. Cuando hagamos todo eso, se llama política de prevención, usted va a ver cómo reducimos las violencias, pero a largo plazo, con una política real en materia criminal, que va conectada a una serie de políticas públicas sanitarias, social, de bienestar, de prevención y todo lo demás. Entonces, mire, nosotros estamos en estos momentos siendo asesorados hace un buen tiempo por varios economistas italianos, franceses, que me están dando clases. A mí me gusta mucho escuchar, me gusta mucho aprender, y ya iremos desarrollando nuestras ideas sobre todo lo que significa encaje bancario, sobre lo que significa moratoria de la deuda, porque en este momento lo más importante para nosotros es recuperar la salud ciudadana. Entre otras cosas, ¿alguna vez se ha hablado en Ecuador de la importancia de la salud psiquiátrica, de la salud emocional?
No, tenemos muchísima gente deprimida, muchísima gente, la más alta tasa en América Latina de suicidio juvenil, de suicidio infantil. ¿Tenemos algún proyecto para darle trabajo a tantos psicólogos y psiquiatras que tenemos? Ninguno. Para ir a un psiquiatra usted tiene que tener $100, le cuesta la hora, ¿ya? Es decir, solamente podemos pagarlos los que tenemos algunos ingresos. Pero ¿no le parece que es un derecho ciudadano la salud emocional? Sobre eso hay que trabajar. Segundo, los pelados que hacen arte, los pelados que quieren ser actrices, actores, cantantes. Hay muchos pelados que son verdaderos artistas. Le hemos metido un solo centavo a la producción audiovisual en Ecuador, ni un solo centavo. Tercero, podemos volver a abrir las universidades. ¿Cómo? Dicen, es que no hay espacio físico. Yo le digo cómo. Mire, hace la jornada matutina, hace la jornada vespertina y la jornada nocturna. Los unos reciben clases presenciales el lunes, el miércoles y el viernes. Tienen clases virtuales los otros días. Los otros reciben clases físicas el martes, el jueves y el sábado. Triplicamos el número de estudiantes, ¿ok? Otra cosa. Chicos, miles de chicos se han endeudado con el IES para tener préstamos para poder estudiar. Hay chicos que ya se graduaron de médicos. ¿En dónde? En Ucrania, en Francia, en España. No pueden hacer la rural porque me dicen, Pedro, si hago la rural, me pagan una miseria. Claro. Tengo que buscar otro trabajo ajeno a mi profesión para poder pagar mes a mes los $700 que me cobra el IES. Les prestaron $10.000, ya van pagando $15.000, pero ahora deben $30.000. Pero ¿no les parece que si ya pagaron el capital y ya pagaron más del 50% solamente en intereses, hay que declarar esa deuda extinguida? Claro, el Estado, así como le perdona la deuda a los grandes empresarios, a los grandes evasores, en algún momento debe dejar de ser Papá Noel de los ricos y pensar un poquito en los pobres. Así que una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer como Alianza de las Izquierdas es declarar la condonación de todas esas deudas para liberar a miles y miles de pelados que se han convertido en esclavos del propio IES. Es que eso no puede seguir pasando. Lo que es y lo que ha sido no puede seguir siendo. Nosotros planteamos que lo primero eres tú, ciudadano, ciudadana. Tú necesitas recuperar tu derecho ante Dios y la justicia. Y evidentemente, el problema con Noboa no es un problema personal. No, yo no tengo enemigos. El problema es del modelo económico. Él cree en un ajuste fiscal del 6 al 7%. Yo creo que eso es criminal en un año. Yo creo que el ajuste sería del 0.24%. ¿Ok? Lo que nos va a permitir una mayor inversión social y recuperar el tejido social. De esa forma contengo las violencias. Solamente para terminar esta parte, mire, alguna vez hablamos de cambio climático acá, de la erosión del suelo, hablamos de la acidificación de los océanos. Nadie habla de eso. Luego, alguna vez hablamos, un peladito pobre tiene un perrito, el perrito se le enferma, o al perrito alguien se lo atropella. ¿Y usted cree que él tiene chance para ir a un veterinario? ¿Tenemos algún hospital para garantizarle a ese niño que su perrito, su mascotita, que es parte central de su vida, va a tener algún tipo de asistencia? No tenemos eso. Hay que hacer un gobierno integral, hay que discutir lo que le preocupa a los jóvenes, arte, educación, cultura, la cuestión animal, la cuestión de protección del medio ambiente, porque el mundo cambió. No nos podemos quedar en la vieja izquierda de los años 50, de los años 60, porque todo evoluciona. Ahora, es importante que dejemos sentado. Estás hablando de una reivindicación de las izquierdas ecuatorianas y vas a luchar en esa jornada, aunque no seas el candidato, insisto, contra el movimiento más fuerte que se pinta como izquierda, que es el correísmo. ¿Cuál es el as bajo la manga? Si yo soy candidato, les gano. Y eso lo sabe usted, y eso lo sabe toda la gente que está aquí. ¿Ya? Es decir, yo lo tengo claro. ¿Ya? Con mucha humildad se los digo. Si yo soy el candidato, les voy a ganar. Por eso me tienen tanto miedo y por eso me atacan tanto. Mire, alguna vez, esto es importante, para que usted que cree que hay dioses, los hombres no son dioses. Maldito el hombre que cree en otro hombre, lo dice la Biblia, ¿ok? Los hombres somos llenos de defectos, llenos de tonterías. Por eso necesitamos que alguien contenga el poder. Y el poder se contiene cuando hay varias personas formando parte de un movimiento social que sea el cable a tierra. Cuando todo el mundo le hace solamente lisonjas a otro hombre, ¡ay, qué grande que eres! Tú tiras rayos láser, tú nunca te equivocas, tu palabra es santa. Si usted cree que ese hombre es Dios, sígalo adorando. Si usted cree que las personas le pertenecen, son propiedad privada de alguien, sígalo haciendo. Solamente le voy a contar algo, mire. Un rey
quería saber qué era peor, ser tacaño o ser envidioso. Entonces llama al hombre más tacaño del pueblo y al hombre más envidioso del reino. Los trae a los dos. Y le dice, mire chicos, al primero que me pida lo que sea, cualquier cosa, yo se lo daré. Pero al segundo le voy a dar el doble. Entonces el envidioso le dice, me va a dar lo que yo le pida, lo que sea. Sí, lo que sea. Y entonces el rey le dice, ¿qué es lo que quieres? Pero al otro le va a dar el doble. Sí. Entonces arránqueme un ojo. Es decir, el envidioso es tan cretino, ¿ya? El envidioso tiene tanta competencia contigo que fundamentalmente no sufre por lo que le ocurre a él, sufre por los éxitos del otro, ¿ya? Hoy vemos un enorme ataque a Pedro Granja, un simple ciudadano, ¿ya? Un simple ciudadano, cometen un grave error, me han convertido en tendencia varios días, me están dando una publicidad gratuita, giles. Porque hay mucha gente que no sabe quién es Pedro Granja y dice, bueno, voy a meterme a las cuentas, a las redes de este tipo para ver por qué es tan malo. Y se da cuenta que el tipo hace ollas populares. Lleva brigadas médicas a los barrios más pobres desde 1998. Pero creen que no es el personaje. Entonces, la gente lo que hacen solamente es hacer crecer mi figura. Les repito, si yo soy el candidato, les voy a ganar. Les repito, no me interesa el poder. Hay que unirse para conversar y hacer un solo proyecto de izquierda. Para hacer ese proyecto tenemos que sentarnos, dejarnos de pendejadas y decir, no, es que fulano de tal me ofendió hace varios años me sacó la lengua. Es que sutano me dijo tal cosa y como yo soy Dios, yo soy rey, yo no perdono. Vete a la mierda. Es decir, aquí o bajas como humano, ¿ok? Como humano, discutimos, pedimos disculpas en los que nos hemos equivocado, ustedes también nos piden disculpas, se comprometen a no volver a dividir a nuestros gremios, se comprometen a nunca más atacar a nuestros jubilados, a nunca más perseguir a nuestros dirigentes y entonces podemos ir generando una agenda común. Si siguen en su tosudez, van a terminar licuados, porque en una elección la gente vota por el candidato y ustedes candidato no tienen. Ahora, usted al momento que señala de que le están atacando a Pedro Granja, pero no cree que no es tanto al personaje que atacan, sino al hecho de que empieza una figura a rebelarse de cierta manera ante este grupo que ellos creían controlado. ¿No cree que es hacia eso más bien a donde están apuntando? Porque tal como lo hace Pedro Granja, alguien que ha tenido ciertas afinidades, también ha sido crítico al movimiento de la Revolución Ciudadana, empieza a levantar su voz y que otros puedan seguir ese camino. ¿No cree que hacia ahí es más bien donde se estaría, de cierta manera, atacando, ¿no? Claro, mira, qué triste que en un país como Ecuador, un precandidato presidencial, y yo los entiendo a ustedes, ¿no?, tenga que pasar más del 60% de una entrevista importante, de una entrevista enriquecedora, sin duda, tratando de desmontar todas las tonterías que se inventan, ¿ok? Y yo no voy a poder pasarme la campaña, si es que soy el candidato de las izquierdas, si es que soy el candidato de los zurdos, contestando a cada tontería que se invente, porque mañana van a decir que a mí me salen cachos. Claro, es que ese es el asunto, porque cada vez está trayendo nuevamente usted el mismo discurso. Entonces pasemos a otra cosa. Sí. Vamos a este tema de lo que usted indica de que atender a los sectores que están desprotegidos. Es el discurso que todos quieren oír, ¿verdad? Hacerlo una realidad, ya hemos visto que se queda en el camino. La diferencia es que, mira, por ejemplo, si tú revisas, ¿ya? Porque los hechos son los que le dan el contexto a tu vida. Entonces, por ejemplo, anda a conversar con los médicos y con los enfermeros que todavía no tienen nombramiento definitivo. Preséntate con ellos y promételes el nombramiento definitivo. Y ellos van a decir, bueno, pero esta señora yo no la conozco, ¿no? En cambio, a Pedro Granja fue el que luchó por nosotros durante un montón de años en un montón de juicios y logró que a más del 70% de nosotros nos den la estabilidad laboral. Falta un 30%. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional tiró abajo el artículo de la ley humanitaria para que ya no se le dé a esas personas el nombramiento definitivo. ¿A quién usted cree que le van a creer los médicos, enfermeros, los paramédicos? ¿A Topic? ¿A Rabascal? ¿Al candidato de Correa? ¿O a Noboa? ¿O a Pedro Granja? ¿Quiénes acompañarían? ¿A quién usted cree que le va a creer, por ejemplo?
miles y miles de guardias de seguridad, de desempleados, de madres de familia cuyos nietos, cuyos hijos lamentablemente han sido víctimas de abuso y que me conocen a mí en luchas y luchas históricas. ¿Usted por qué cree que van a votar los jubilados? ¿Usted por quién cree que va a votar la gente de los barrios más pobres de Guayaquil? Porque mire, esto es importante. La Revolución Ciudadana se cree que ganó Guayaquil, pero el que ganó Guayaquil fue Aquiles, que era un candidato muy fuerte. Pero Aquiles tampoco ganó solo. Allí los que combatimos a Cynthia Viteri a Nebot, durante años y años de lucha, que aguantamos puñete en la calle, también somos nosotros. ¿O usted cree que yo no tengo células en los barrios más pobres de Guayaquil? ¿Ya? ¿Usted cree que mi mensaje también no corre por todos lados? Porque mire, yo ya no me voy a dedicar a estarle respondiendo a estos ataques. Nosotros estamos planteando un proyecto comunicacional distinto, ¿ok? De qué es lo que vamos nosotros a hacer, y la gente sabe, porque yo en la praxis, con una vida de lucha, se los he demostrado. O sea, está más que demostrado, ¿ya? Que yo soy de izquierda. ¿Por qué? Le digo. Había un hombre mítico en el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, el famoso Chivo Echeverría. Ya murió. El Chivo me conoce desde cuando yo era un niño, tenía 14 años. Le comento otra cosita chiquitita, verá. Voy a Zamora Chinchipe, tenía 17 años. Voy con Danesio Gudiño, mi amigo hasta el día de hoy. Ya estamos viejos, tenemos hijos, ¿no? Ya tenemos canas. Y estaba el papá de él, que tenía un tallercito mecánico. Hoy dirigente del Partido Socialista. Me regalaba cassettes de Víctor Jara. ¿Te acuerdas que en esa época no era el CD, sino el cassette? Sí. Víctor Jara, Inti Mani, Piero, La Negra Sosa, todo lo demás. Discutíamos en el almuerzo, en la sobremesa, sobre los problemas de la revolución. Toda la gente vieja, el viejo surderío, ¿ya? ¿Usted cree que ellos dicen, ¿cuál es de izquierda? ¿Pedro? ¿O esos manes de allá, esos niñaditos de allá? No, ellos saben que soy yo de ellos. Es decir, yo me he formado con ellos. Entonces, y también lo sabe la gente de los barrios más pobres. Ahora, usted no está jugando también con esta necesidad o quizás este anhelo de todas estas agrupaciones que sin duda son la mayoría que existe en el Ecuador, al decir, soy precandidato, pero si llegamos a un acuerdo, si abren sus oídos y escuchan nuestras propuestas, yo me inclino y me voy a un lado. ¿También no es una manera de ser desleal desde ahorita con esa gente precisamente? No, más bien implica lo contrario, implica una profunda lealtad a mis principios y convicciones, dejar el yo personal por sobre el nosotros, porque si el Congreso de los Pueblos, los hermanos afro, el pueblo montubio, las mujeres, la JRE, la FESE, la FEWE, la UGTE, la CONAIE, por ejemplo, dice que el candidato es Leonidas Issa, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo solito? Yo voy a decir, no, yo no quiero porque ya me puse bravo porque a mí no me cogieron. ¿Ya? No, pues si lo eligen a Leonidas, o eligen a cualquier otro, el Churos Vallejo, a cualquiera, a Elsa Guerra, a Giovanna Tariguana, a Natasha Rojas, a cualquiera. Nosotros tenemos un montón de cuadros, ¿ya? Tenemos 50 cuadros presidenciales, ¿ya? Todos mis compañeros son más que yo, ¿ya? Son cuadros de lucha con unos grandes perfiles. Cualquiera de ellos que sea elegido por el Congreso de los Pueblos, yo lo voy a apoyar. Pero es que está totalmente en contravía, no tiene nada de deslealtad. Por el contrario, implica una posición de profunda convicción con mi gente. ¿Por qué? Porque yo me reúno con ellos, pues desde que soy peladito. En los días viernes, por ejemplo, vamos a la casa de uno, nos ponemos a escuchar Charly García, discutimos sobre lo mismo siempre, sobre Barcelona, sobre MLS, sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, ¿ya? Pero todos esos panas míos que me quieren, y yo los quiero, forman parte de la gran unidad de las izquierdas. Y nosotros, le repito, ya les hemos dado chance a los otros manes, ¿ya? Para que ellos solitos sean los candidatos. Y los hemos apoyado, no obstante que ellos nos persiguieron cuando fueron gobierno, ¿ya? No los apoyamos una sola vez, los hemos apoyado 2 veces. Cuando los han perseguido por el caso Soborno, hemos dicho, eso es una persecución judicial. Nosotros hemos dicho que Diana Salazar debe ser censurada, porque la grave denuncia de Priscila Schettini, nosotros arriesgamos nuestra vida, nuestra integridad por ellos. Y hoy, cuando les decimos, vengan a conversar, no quieren. Bueno, no quieren, iremos con nuestro candidato propio, ¿ok? De las izquierdas. Pero nuestro candidato sale del Congreso de los Pueblos, no de lo que quiera Pedro Granja, no de lo que quiera fulanito o sutanito. Hay una pregunta puntual del correísmo que ha llegado desde varios frentes, y es, ¿por qué quieres derrotar al correísmo? Pedro, si
tú estabas como parte de esto? ¿O solamente contéstales a ellos? Sí, ¿Por qué quieres hoy contestar el Yo nunca he sido correísta. Ya, jamás he sido correísta. Lo combatí a Rafael Correa durante los 10 años de su gobierno, reconociendo todas las cosas buenas que hacía. ¿Por qué? Porque quiso meter presa a Mary Zamora. La condenaron en primera instancia a 8 años, acusándola de terrorismo. ¿Por qué? Porque supuestamente había sacado a unos muchachos a gritar en media calle en contra de Correa. Pero eso no es terrorismo, pues. Eso por último es alteración del orden público. Entonces, a una madre de familia, yo fui a la casación. ¿Sabe lo que pasó allí? Mi querida Blanquita, llevaron pues hordas y hordas de empleados públicos obligados a pegarme afuera de la Corte Nacional. Nosotros enfrentamos todo eso. Uno de los jueces, el gran profesor Johnny Eduardo, tuvo la valentía de votar en contra de la sentencia inicial contra Mary Zamora y a los pocos días lo destituyeron como juez. Pasaron los años y me lo encuentro porque vive en la misma urbanización que yo vivo y él venía con su esposa, ya viejito, y me dice: Pedro, ven acá, me siento orgulloso de haber sido tu profesor, me siento orgulloso de que defiendas la vida. Para mí, esas son las más grandes condecoraciones que yo tengo en la vida. A mí me interesa un pepino si ustedes se ponen bravos o no, porque ustedes son una secta chiquitita. Si ustedes quieren seguirme atacando, no importa, recuerden que después hay debate. Ya. Puntual. Recuerden que después del debate, Puntual, en el debate, si ustedes quieren, me enamoro de ustedes. Y yo cuando me enamoro, ya le empiezo a escribir cartitas de amor a la persona enamorada. Digo, no me hagan cabrear, porque entonces yo me voy a ir con todo contra ustedes. Ahorita estamos suavecitos. Puntual, Pedro, puntual. Mejor vacilen su patín y yo vacilo el mío. Puntual. Ahora ya no hablemos con las bases correístas. Hablemos con ese votante que creyó en algún momento en el proyecto político, que tú también creíste en ese proyecto político del correísmo. ¿Por qué debe replantearse el voto esa izquierda que no es tan correísta y que está mirando esas otras opciones que están apareciendo? A ellos dirigen. Porque nosotros somos la verdadera opción de una revolución real que privilegia al hombre, a la mujer por el capital. Porque nosotros le vamos a entregar nombramiento definitivo ¿a quién? A los miles y miles de profesores universitarios que trabajan año y año, 20, 30 años con contratos ocasionales. Ustedes tienen que ser convocados a concursos de merecimientos para entregarles automáticamente su nombramiento definitivo, su estabilidad laboral. Porque nosotros fundamentalmente vamos a reivindicar los derechos del jubilado. Porque nosotros nos vamos a preocupar por los jóvenes. Porque nosotros vamos a invertir en la educación. Porque nosotros realmente nos interesamos por la gente más pobre. Pero es que por eso nosotros somos la opción de cambio. Nosotros sí le podemos ganar a la derecha. Los compañeros, lamentablemente, empiezan un proceso de discusión con nosotros, empiezan a conversar con nosotros y entre gallos y medianoche sacan un comunicado diciendo que nosotros somos corruptos y nosotros somos los malos, ¿ya? De que nosotros somos agentes de la CIA, ¿ya? La típica de siempre. Después dicen, la unidad es solamente entre nosotros, ¿ok? O sea, no se puede con ustedes. Y nosotros vamos a seguir adelante con ese proyecto. No importa cuál sea nuestro candidato. Ahora, ustedes no son nuestros enemigos. Tampoco hay enemigos personales, ¿ok? Hablar de enemigo es hablar de guerra. Y nosotros estamos en función del amor. Nosotros estamos en función de la paz, ¿ok? Viene una elite electoral. No quisieron primarias al interior de una gran unidad de izquierdas, entonces aprovecharemos la primera vuelta para que la gente elija cuál es el candidato o candidata de las izquierdas que va a segunda vuelta. Bien. Ahora, en este tema de que se está invitando justamente al correísmo a que los escuchen, ¿no? ¿Condicionan algo? Es muy difícil hacer política en este país. Es muy difícil. Todo esto es fango, todo esto es lodo, todo esto es mierda, todo esto son ataques, todo esto son calumnias. No permiten presentar a la gente que realmente ha estudiado. Yo soy un hombre que viene de muy abajo y sin embargo hablo 3 idiomas. Yo soy un hombre que trabaja con agencias antidrogas europeas. Yo soy un hombre que investiga durante años y años el crimen organizado. Yo soy un hombre que ha demostrado una lucha social desde muy pequeño y sin embargo tengo que estar aquí defendiéndome de tantos y tantos ataques. Luego en Europa, en otros países, en los Estados Unidos, que tanto lo vemos como ejemplo a seguir, los políticos se dicen de todo, luego se sientan en una mesa y se ponen a conversar. Pero en cambio acá es bien difícil conversar con algunos actores políticos porque son de cristal. ¿Ya? Entonces estaría cerrado el diálogo ahí. Yo creo que no. Yo creo que el diálogo se va a hacer con las bases de ellos. Hay un montón de gente que entiende la necesidad de unificarnos, la necesidad
de recuperar el seguro social, de revitalizarlo. Está en contrarreloj. ¿Cuántos se reunirán ya para definir cuál va a ser el candidato de las izquierdas? Sí, puede ser que sea después de un mes, puede ser que sea después de un par de meses. Nuestros procesos están también al interno moviéndose muy fuerte. Me imagino. Finalmente, mire, no encontraban otra cosa para atacarme que, vas por el partido. Pedro, yo te apoyo, dicen los correístas acérrimos, pero siempre y cuando no vayas con el partido de Ayala Mora. Yo te apoyo siempre y cuando no vayas con la Unidad Sisa. Mire, primero, nosotros no tenemos nada que ver con Ayala Mora. Yo soy responsable de lo que yo hago y de lo que yo digo, no de lo que haya hecho antes otra persona. Ayala Mora ya no es más dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano. El presidente del partido es Gustavo Vallejo, que es un hombre que toda su vida ha luchado por la izquierda. Se han renovado las directivas provinciales en todo el Ecuador. Hay muchachos allí, jovencitos, junto con otros viejos militantes del partido, con credenciales académicas, casi todos estudiando en Europa, ¿ok? Gente decente, gente distinta. Que hay gente dañada en nuestras organizaciones, por supuesto, pero lo que no queremos volver a cometer es el error de sacarnos la madre nosotros para que después vaya a la asamblea a Banegas y se ponga ahí Pila Mili con Villavicencio y se pongan a defender y dar la vida para defenderlo a Guillermo Lasso. Lo que nosotros no podemos hacer es volver a lanzar candidatos a la asamblea que llegan y dicen, si vas a robar, robarás bien. O sea, esa gente impresentable no nos representa. Sabemos que tenemos un montón de problemas a la interna, de todos nuestros movimientos y de todas nuestras organizaciones. Y estamos depurando esas estructuras internas. Reconocemos nuestros errores, ¿ok? Pero más allá de eso, le repito, lo que no nos interesa el proceso electoral. De no ser candidato, una plataforma a futuro. Ya, de no ser candidato Pedro Granja, ¿qué papel jugará en esas próximas elecciones? Yo seguramente voy a ser asesor en política criminal, que es lo que yo me muevo muy bien, de nuestro candidato o candidata. Yo los voy a asesorar. Yo los voy a acompañar del Carchi al Macará, ¿ok? Porque hay mucha gente que me quiere. Hay muchísima gente que me quiere, gente de pueblo que me quiere. Porque yo tengo una estructura muy importante de gente que me va a acompañar y que me acompaña siempre. Es decir, yo voy a estar con nuestro candidato. Luego, si nuestro candidato logra ganar, aceptaría ser ministro, por ejemplo, de Defensa, ministro de Justicia, ministro de Política Criminal. Es decir, habría que ver. Pero el poder no es lo que me interesa. Yo voy a apoyar al candidato que salga del Congreso de los Pueblos con toda mi alma y con todo mi ser. Bien, muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista. Ha sido amplia y bastante extensa. Disculparás la coyuntura, pero tienes que entender que la política es así. Por supuesto. ¿No? Hemos dado espacio también para tu plan. En algún momento con esto concluyo, ¿no? Un amigo, que lo quiero mucho, no voy a decir el nombre, estaba la prensa española entrevistándome para un documental que está próximo a salir sobre las mafias, y estaba la gran Blanquita Moncada. Y llegó este amigo y dice, ¿no? Oye, dile a Blanquita que ya no nos dé tan duro, ¿no? Porque este amigo es un funcionario público. Yo le dije, yo eso no le voy a decir jamás. O sea, ustedes deben preguntar, ustedes deben opinar todo lo que ustedes consideren pertinente. O sea, no vas a ser ese presidente Correa que, ¿por qué prensa corrupta? No, jamás, para nada. Jamás. A mí me parece que... Amigo de las libertades. Jamás voy a perseguir mucha gente me critica porque yo bloqueo. Mire, y dicen, Pedro Granja entonces es intolerante. No, si usted me quiere insultar, insúlteme esta mañana. Yo no estoy coartando su derecho a hacerlo, pero usted tampoco me puede coartar el mío a no querer leerla, por ejemplo, ¿no? Entonces es a cuidar mi salud mental. Entonces usted mátese insultándome, yo lo voy a bloquear. Pero como presidente vas a bloquear a la gente, no. No puedo. No puedo. En la cuenta institucional no puedo. Mi cuenta personal sí. Bueno, amigos, ese fue Pedro Granja con ustedes. Muchísimas gracias, Pedro.